Bienvenidos a este nuevo video. Agradezco por visualizarlo. Bueno, donde la temática que estaremos viendo es sobre vectores. Pero vamos a trabajar esto en el lenguaje de programación JavaScript. Y bueno, vamos a realizar un algoritmo que sea algo sencillo. De hecho, es un algoritmo que corresponde a un ejercicio de una actividad. Y bueno, la finalidad es aprender a trabajar JavaScript utilizando como editor el programa Visual Studio Code, y lo vamos a trabajar por medio de la terminal. Bueno, pero ¿qué necesitamos? En primera medida, debemos tener claro que lo primero que debemos tener instalado en nuestra máquina es el editor Visual Studio Code. Bueno, es un editor de código, Visual Studio Code, lo pueden descargar gratuito. Si se dan cuenta, cuando ustedes ingresan al sitio web, que es este que pueden ver por acá arriba, les va a aparecer la opción de descarga de acuerdo a su sistema. En mi caso me aparece para Windows. Bueno, de hecho es el sistema que estoy utilizando en el momento. Y existen otras opciones. Bueno, eso por un lado en cuanto a herramientas. Otra que necesitaríamos sería en este caso descargar Node.js o Node.js. Bueno, aquí pueden ver el sitio web y donde pueden descargar. Me aparece aquí también automáticamente descargar para Windows 64. Bueno, es el sistema que tengo. Y pueden descargar una de estas dos opciones. Esta se supone que es la opción recomendada, digámoslo así, que es como más estable, y esta es, digamos, la que tiene las últimas características o más actualizadas. Entonces ahí pueden descargar sin ningún problema. Bueno, necesitaríamos eso, y una vez lo que tenemos que hacer es, bueno, dirigirnos a nuestra ventana de Visual Studio Code, crear una nueva ventana, abrirlo y crear nuestro proyecto. Vamos a crear el proyecto, vamos a crear una carpeta. Bueno, la temática que vamos a tratar, si no la mencioné, sobre vectores. Entonces vamos a escribir vectores en JavaScript. Entonces, una vez tengamos nuestra carpeta, nuestro directorio, lo podemos arrastrar y listo. Ahí, aquí tenemos ya. Bueno, esto sobre los vectores es posible que sea nuevo, ¿cierto? Es posible que sea nuevo el tema. Entonces por acá les tengo unos enlaces donde podríamos investigar de qué se trata esto de los vectores. Bueno, acá está el enlace, ya yo estoy en la ruta, en la temática. Les recomiendo en realidad tratar de investigar siempre en esta documentación de JavaScript. Generalmente van a encontrar los temas que se disponen. Una de las cosas que hay que tener claras cuando vamos a desarrollar un ejercicio, por ejemplo, el ejercicio que vamos a desarrollar es este que dice número 2, dice desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de enteros y luego determine la cantidad de personas que son menores de edad, mayores de edad, cuántos adultos mayores, la edad más baja, la edad más alta y el promedio de edades ingresadas. Para el ejercicio anterior, suponga que un adulto mayor debe tener una edad igual o superior a 60. Debe validar cada ingreso que los valores estén en un rango entre 1
y 120 años. En caso de error, deberá notificar y solicitar un nuevo valor. Bueno, como podemos ver, no es un ejercicio que esté muy complejo. De seguro, simplemente al leerlo, la mayoría al verlo dirán, ah, ok, ya tengo idea, puedo imaginarlo. Entonces, ahí está el punto. Cuando nosotros tenemos de pronto la creatividad, pero no tenemos las herramientas. Bueno, listo, yo me imagino cómo podría hacer esto, pero las herramientas, es decir, cómo manejar cierto lenguaje de programación, su sintaxis. Entonces, ahí es en donde siempre he dicho que lo importante no es qué tanto de memoria te sabes algo de sintaxis en algún lenguaje de programación, sino que al momento de investigar, de indagar sobre el tema, para poder llevar a cabo, desarrollar un ejercicio, ¿de qué manera pregunto? O sea, preguntar en la investigación, en la búsqueda, digamos, en Google, preguntar de la manera correcta, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, si escribimos nuestra búsqueda en inglés es mucho mejor. Eh, si tengo clara la idea de lo que quiero, es mucho mejor. Ser lo más específico posible. Si sé preguntar concretamente, de seguro me va a aparecer mucha información al respecto. Y bueno, la idea es que a partir de lo que yo encuentre, digamos que sería como en cuanto a esta temática, ¿qué existe? ¿Cuál es el estado del arte de esta temática? Entonces, a partir de ello, la idea es estudiarlo, analizarlo, tomar lo que me sirve, mejorarlo o adecuarlo a lo que yo busco y en lo que más pueda, pues mejorarlo y hacerle las adaptaciones que deba hacerle. Bueno, como vemos en esta descripción, desarrollar un programa que permita almacenar las edades. Aquí estamos hablando de almacenar. Entonces, si yo voy un poco más arriba, la temática que está tratando esto es resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. Entonces, por acá toca el tema de vectores, porque acá dice que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de enteros. Bueno, aquí estaría una palabra clave. Esto, si queremos almacenar información, en realidad nosotros podríamos utilizar un vector eh, para guardar información de manera momentánea, utilizándolo mientras el programa está corriendo, ¿cierto? Mientras el programa está en uso. Entonces, lo primero que yo debería investigar es acerca de los vectores. Bueno, también lo vamos a encontrar como array, que es este título que aparece acá. Dice que el objeto array, como con arrays en otros lenguajes de programación, dice array o puede ser arrays, es decir, en plural. Miren, por medio de ellos entonces podemos crear colecciones múltiples de información donde podríamos almacenar. Entonces son colecciones múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a hacernos la idea. Si hablamos de un vector, estaríamos hablando como de una manera lineal. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a decirle a ese archivo vectores.js. Vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros siendo niños nos enseñaron, vamos a hacer el conjunto, qué sé yo, el conjunto de las frutas. Entonces nosotros decimos, digamos, manzana, decimos, no sé, pera, podríamos decir banana, podríamos decir
de piña, en fin, esto es un vector. Es un vector y nos damos cuenta que es de manera lineal, es decir, tengo un dato, secuencialmente tengo otro dato, otro dato, otro dato, ya sea bueno horizontal o vertical. Es un vector, es decir, es un conjunto de algo, de datos. Los datos podrían ser, en este caso son palabras o cadenas de caracteres, decimos para el caso de este tipo de datos, podrían ser un conjunto de datos numéricos, ¿por qué no? Pueden ser, digamos, 1, tengo un conjunto de datos numéricos 2, 3, 4, entonces esto vendría siendo un vector, solo que para el caso de los números vamos a utilizarlo sin las comillas, entonces lo podemos dejar de esta manera, pero sigue siendo un conjunto de datos. Existen diferentes tipos de vectores. Existen tipos de vectores como bidimensionales. Si decimos bidimensionales, estamos hablando de dos, ¿verdad? Dos dimensiones. Multidimensionales, múltiples dimensiones. Entonces, en este caso, como en nuestro ejercicio no nos está pidiendo algo más allá, sino desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de enteros. Bueno, nosotros tenemos ya un vector de enteros. Entonces, esto sería un vector, un conjunto de datos, bueno, que en el caso serían 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, empezando del 1 al 10. Entonces, aquí tendríamos nuestro conjunto de datos, nuestro vector, y aquí ¿qué hemos hecho? Aquí hemos almacenado un grupo de datos, hemos almacenado información, pero no solo una información, no solo dos datos, no solo tres datos, hemos almacenado un grupo de datos. Por acá dice desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas. Entonces, aquí nosotros tenemos la posibilidad de almacenar un grupo de datos. Bueno, los datos tampoco quiere decir que si son enteros, solo enteros, o si son tipo carácter, es solo tipo carácter. Nosotros podríamos tener un conjunto de datos con un vector, diferentes tipos de datos. En nuestro ejercicio simplemente nos mencionan que esos datos sean de tipo entero. Bueno, partiendo de ello y viéndolo de la manera más simple, que es como hemos mostrado, como nos enseñaban cuando estábamos pequeños, miren, esto es un conjunto, el conjunto de los números, entonces esto sería un vector, un conjunto de datos o un grupo de datos. Ahora, yéndonos a la teoría, bueno, entonces yéndonos a la teoría, dice en JavaScript, los arrays no son primitivos, pero son en vez objetos con las siguientes características. Entonces, dice que su tamaño se puede modificar, el tamaño del contenido. Es decir, además de que yo puedo crear este conjunto de datos con 10, digámoslo, 10 datos, yo podría agregarle más datos o incluso quitarle datos. Entonces, a eso se refiere con que se pueden modificar. También nos dice que pueden contener diferentes tipos de datos.
Bueno, eso también lo mencionábamos, que no necesariamente tendrían que ser tipos de datos enteros, sino que pueden ser tipos de datos cadenas o pueden ser variados. Bueno, eso en cuanto a los array, lo que sería, ¿cómo lo creamos? Vamos a ver si por acá hay algún ejemplo de cómo crear algo bien sencillo en JavaScript. Por acá solamente, por acá no, bueno, por acá casualmente nos aparecen las frutas. Crear, este ejemplo muestra tres formas de cómo crear un nuevo array. Recuerden que cuando mencionamos esto de array estaríamos hablando de un vector. Entonces dice que primero usando la notación literal array, es decir, utilizando esto que está acá. Este sería array. Entonces, que sería un constructor. Y finalmente usando esta parte que está acá para construir el array de una cadena, bueno, de un string. Por aquí dice crean array creado usando notación literal array. Entonces por acá tenemos esto es para definir una constante. Se dice que las constantes, bueno, no son variables, pero ahorita leíamos por ahí arriba que los arrays pueden cambiar, le podemos agregar información, le podemos quitar. Bueno, entonces quiere decir que en cuanto a las constantes, para los vectores, para los arrays, esto sí que no se cumple. Ella sí, a pesar de que se pueda determinar la variable como constante, se podría modificar el array. Bueno, entonces de esta manera nosotros diríamos, digamos, si tenemos un array que es de frutas, entonces nosotros podríamos crearlo. Entonces, miren, o de números. Entonces, según nos dice, nosotros podríamos hacerlo de esta manera. Números es igual a esto. Quiere decir que aquí ya tengo en esta variable estos datos que están acá almacenados, ya están guardados. Estos datos que están en este grupo, en este conjunto, en este vector, en este array, ya se encuentran almacenados en esta variable, que sería un vector. Bueno, esa es la forma como nos dice que podemos definirlo. ¿Y cómo me doy cuenta de que eso es cierto? Miren, esta es la forma de mostrarlo. Console.log, bueno, eso ya es posible que lo hayamos visto. Si no, podemos mostrar los datos a través de esta función que se llama console.log y puedo simplemente mostrar los datos que están dentro de esa variable. En este caso están utilizando el len, que es para mostrar la cantidad de datos que existe. Es decir, este es un dato, este es otro dato, entonces la cantidad serían dos datos, por eso el resultado sería este. Si nosotros lo hiciéramos de ese modo, simplemente para cerciorarnos de que es cierto, podríamos escribir console.log y dentro colocar el número, el nombre de la variable que es números, pero utilizando .len. Y de esta manera no vamos a tener, lo que nos va a reflejar no es la cantidad, no es la lista de los datos, sino la cantidad de datos que existen en este caso. Podemos darle acá donde dice run code y nos estamos notando, vemos en pantalla que nos aparecen que son 10 el resultado. Es decir, este sería el resultado, 10 datos. 10 datos tendríamos. Pero bueno,
Bueno, para los que quieren saber cuáles son las extensiones que yo tengo para que mi terminal funcione de esta forma acá en Visual Studio Code, les recuerdo que aquí en el canal hay un video sobre Visual Studio Code donde muestro cuáles son las extensiones que estoy usando. Listo, para que les funcione de esta manera. Bueno, recuerden también que antes de todo esto, de hacer estas pruebas, nosotros necesitaríamos tener instalado el Node.js, por lo que necesitamos realizar. Acá nos aparece Node simplemente porque listo, ya yo lo tengo instalado Node, por lo tanto puedo realizar este ejercicio. Así que para tener en cuenta. Bueno, listo. Entonces ya sabemos que podríamos, en el caso hipotético, estas podrían ser las edades que nosotros necesitaríamos. Pero bueno, por acá dice desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de enteros y luego determine la cantidad de personas que son menores de edad. Es decir, tenemos que hacer ciertas validaciones y la información que se ingresa debe ser precisamente que cumpla con ciertos requisitos para que podamos hacer estas validaciones, es decir, que podamos determinar menores de edad, mayores de edad, adultos mayores, edad baja, edad más alta, promedio de edades ingresadas. Entonces necesitamos datos diferentes. Para el ejercicio anterior, suponga que un adulto mayor, bueno, esto ya lo leímos. Por acá dice, debe validar para cada ingreso de los valores que los valores estén en un rango entre 1 y 120. Nosotros tenemos solo datos del 1 al 10. Bueno, en caso de error deberá notificar y solicitar un nuevo valor. Pero ¿cómo así que debo solicitar un nuevo valor en caso de error? Es decir, aquí lo que me está diciendo el ejercicio es que si se solicitan datos de entrada, es que van a haber usuarios que puedan interactuar con el sistema. Entonces, esos usuarios son los que van a ingresar. Nosotros hemos creado un conjunto de datos, es decir, aquí nadie está ingresando los datos. Nosotros mismos estamos ingresando los datos. Es decir, los hemos dejado como una constante, no están variando. Esto es algo que debemos solucionar. Pero para el ingreso de datos por consola, acá en Visual Studio Code y utilizando Node, necesitaríamos algo más. Y bueno, por aquí les tengo un enlace. Por acá les tengo un enlace donde podríamos mirar de qué manera solucionar ese problema. Por acá dice cómo conseguir datos de entradas de usuario en la consola de JavaScript. Bueno, dice que hay dos formas para obtener datos de entrada por usuarios en JavaScript dependiendo de lo que tú quieres. En este caso, si es desde un navegador web o si es con Node.js. Bueno, nosotros como no estamos mostrando datos, no vamos a mostrar datos a través de un navegador, queremos trabajarlo con Node. Entonces dice, este tutorial te ayudará a aprender ambos, las diferentes formas. Bueno, dice que para que lo consigas utilizando un navegador sería de esta manera. Utilizando el prompt y bueno, ya sí podrías capturar los datos. Por acá dice de prompt método, te permite aceptar las entradas de cadena de usuarios y almacenarlas en variables como lo siguiente. Bueno, pero nosotros de momento, bueno, ¿cómo podríamos mostrarlo?
Miren, esto es desde un navegador, utilizando la función esta que se llama prompt. Aquí colocamos el mensaje de la petición que se le va a hacer al usuario. Y bueno, aquí quedaría almacenada esa información. Y por aquí lo que estamos haciendo es a través de un alert de JavaScript, vamos a mostrar esta misma variable, la información que está guardada en esa variable, la vamos a mostrar en una ventanita que es una alerta. Bueno, esa es a través del navegador, pero como les decía, bueno, esta es una ventanita de estas alert, pero nosotros queremos hacerlo de otra manera. Queremos hacerlo a través de Node.js o a través de la consola. Por acá dice obtener los datos de entrada de usuario de la consola con Node.js o Node.js. Bueno, por acá nos muestran otra manera. Dice que tú puedes requerir utilizar, bueno, utilizando el require, el módulo de la siguiente manera. El módulo require lo utilizas de esta forma. Entonces declaras la constante. Aquí declaras digámoslo así, donde se va a almacenar el valor, esa constante. Y el módulo require readline. Aquí lo que estás obteniendo a través de este módulo, estás obteniendo esto. Es una forma, y aquí nos sigue mostrando todo lo que se necesitaría crear. En este caso se crearía como una especie de función, digamos, donde van a existir como unos parámetros que se están creando. Bueno, se crean como unos parámetros. En este caso, input, que sería para datos de entrada, y output, que serían para los datos de salida. Quiere decir que aquí estaríamos creando esto. Nos van a servir como una especie de funcionalidades para cuando nosotros necesitemos datos de entrada, pues llamar a este input a través de esta URL que se llama a través de esta función. Por aquí debe estar un ejemplo. Por ejemplo, bueno, a ver, aquí, bueno, aquí ya se está llevando a cabo, se crea, como les decía, se utilizaba la función, bueno, a través de esta variable que se ha hecho, que es RL, y se llama una funcionalidad que es question, que es para la pregunta que se va a realizar. Y bueno, se espera una respuesta. Esto que está acá, que es answer, se espera una respuesta. Entonces aquí se envía por consola y se envía esa respuesta. Esto que está acá llevaría el valor que el usuario va a entregar, porque por acá dice cuál es su nombre. Bueno, aquí en answer se va a almacenar ese valor. Bueno, entonces ahí se estarían utilizando las funcionalidades que son los datos de entrada y de salida. Por acá dice que se puede cerrar, digamos, esta función después de que se utilice. Bueno, y de esta forma se llamaría para utilizarla. Por acá hay otra forma más completa de hacerlo, haciéndole validaciones.
Bueno, en fin, estas son maneras en cómo nosotros podríamos obtener datos de entrada de un usuario, pero por acá hay otra manera. También utilizando, acá dice que un módulo que se llama Prompt Sync. Primero tú necesitas instalar el Prompt Sync, que sería el módulo, ¿verdad? Usando npm o yarn, como sigue a continuación. Bueno, entonces nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizar con npm install prompt sync para que en vez de hacer todo esto que está acá, nosotros simplemente llamaríamos, crearíamos esta constante de acá, llamaríamos esta funcionalidad, este módulo tiene diferentes funciones y ya a partir de ello podríamos crear ciertas variables y simplemente utilizando esta constante de ese módulo podríamos utilizar siempre para recibir los datos. Aquí simplemente llamamos, pedimos el dato de entrada y acá mostramos el dato de salida y listo. O sea que sería algo mucho más viable, mucho más sencillo. De hecho, nosotros podríamos mirar y tratar de obtener un error. Bueno, vamos a intentar obtener ese error. Vamos a copiar acá. Porque, bueno, vamos a borrar acá. Y vamos a intentar, bueno, pegar lo que habíamos copiado. Aquí. Se supone que aquí estamos llamando el módulo, require, y estamos creando ya bueno, una constante para obtener un dato de entrada del usuario y por aquí estaremos mostrando por consola ese dato del usuario. Nosotros podríamos ejecutar esto y bueno, nos debería dar un error, ¿cierto? Porque bueno, aquí está el error, porque de hecho nosotros no hemos instalado, dice error, no podemos encontrar el módulo prompt sign. Entonces, y por acá, por la terminal, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que nosotros nos hemos saltado un paso, pero bueno, eso lo hicimos intencionalmente porque la idea es mirar cuál es la diferencia al momento de yo instalar el módulo, ¿cierto? Cómo funciona y cómo funciona si no está instalado. Entonces nosotros podríamos, vamos a ver si por acá podemos. Sí. Nosotros podríamos entonces irnos y mirar cuál sería ese exacto, ese comando. Entonces este es el comando que necesitaríamos. Vamos a ver dónde podemos utilizarlo. Por acá, nosotros dónde estamos ubicados. Nosotros necesitamos ubicarnos, pero necesitamos ubicarnos. Nosotros necesitamos ubicarnos en quiero es mostrar donde aparece
donde aparece nuestro, donde aparece Node. Bueno, aquí yo también podría mostrar algo de esta manera. Entonces, aquí lo que estamos intentando es que nosotros tendríamos que instalar aquí en esta parte a través de Node. Nosotros podríamos instalar dentro de nuestro proyecto. Miren que aquí está la ruta, sino que bueno, acá en la terminal aparece la ruta evidentemente, pero quería que apareciera por acá donde está Node. Entonces miren la ruta, dice Node, pero está antepuesto Node. Entonces esta sería la ruta de nuestro proyecto. ¿Qué pasa? Nosotros lo que vamos a hacer es una instalación, pero directamente en nuestro proyecto. No vamos a hacer una instalación global, sino que va a ser específica allí. Entonces podríamos decir que si nosotros le damos aquí npm install from sign y aquí le hacemos enter, empezamos a descargar los paquetes. Bueno, sé que es algo bastante sencillo, de pronto le di vueltas, pero en realidad era bastante importante que se entendiera que esta instalación, cuando ustedes vayan a hacer otro ejercicio, no van a tener este paquete ahí en ese ejercicio, en esa carpeta. Lo que van a hacer es dentro de esa carpeta del ejercicio, del algoritmo, pues van a hacer esa instalación, pero dentro de la ruta. Dentro de la ruta, ya sea donde se encuentren ustedes, listo, se encuentren en C, D, E, miran la ruta, miran nuestro proyecto en este momento se llama Vectores JS y el archivo se llama Vectores. Entonces, dentro de esa ruta quedó esta carpeta que se llama Node Modules. Entonces, aquí están los módulos de Node. Y si se dan cuenta, por acá aparece Prompt Sign. Y ese módulo, Prompt Sign, bueno, es el que hemos instalado, ¿cierto? Es el que nos va a servir, el que vamos a utilizar. Sé que se alargó un poco, pero era importante. Bueno, aquí también Node, bueno, nos muestra, digamos, los paquetes que tenemos instalados. Entonces ya eso ustedes lo van a estar mirando. Entonces de momento, si yo voy acá, si voy a esta parte y tomo esto que está aquí, yo habré creado entonces ya esa constante, la que voy a utilizar para capturar, para recibir los datos de los usuarios. Listo. Entonces ya ahí, o sea, solo con crearla, solo con llamar una sola vez a ese módulo, por eso es una constante. Es una constante porque no va a cambiar, esa constante no va a cambiar. ¿Qué va a tener? Va a tener este módulo require y bueno, tiene una funcionalidad, en este caso la funcionalidad que estamos llamando se llama prompt sign. Bueno, a partir de ello nosotros podemos empezar a trabajar en nuestro ejercicio. Bueno, el video se hace un poco largo cada vez que uno trata de ser muy específico en las explicaciones. Entonces ya aquí nosotros sí podríamos empezar a trabajar. Ya tenemos en cuenta que son 10 personas, que son menores de edad, que son mayores de edad, que son adultos mayores, qué edad baja, qué edad alta, qué promedio, que validar que los adultos mayores son igual o superior a 60, que los rangos que se van a ingresar deben ser entre 1 y 120, o sea, es decir, no menor que 1 ni no mayor que 120. Entonces ya a partir de ello, ya nosotros debemos tener claras cuáles son las condiciones para empezar a trabajar nuestro ejercicio. Entonces podemos empezar a crear unas variables. Bueno, esto sí van a ser datos que varían, que cambian, entonces van a ser variables.
Por ejemplo, ya sabemos que necesitamos un conjunto de edades, ¿verdad? Que es nuestro array. Nuestro array va a estar vacío. Cuando los arrays están vacíos, generalmente hacemos esto. Lo hacemos de esta manera. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, ¿cuántas personas son? Son 10 edades. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, un ciclo. Y a ese ciclo lo vamos a delimitar, ¿cierto? Entonces vamos a crear también una variable que delimite ese ciclo, puede llamarse loop. Es decir, loop de círculos, ciclos. Entonces vamos a decirle que lo vamos a inicializar en 0. También se pueden inicializar en 0 las variables. Vamos a utilizar ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, la edad menor, la edad mayor y todo eso? Bueno, eso también debemos definir unas variables para ello. También cómo contamos cuántas edades existen o la sumatoria de las edades. Ya sabemos que son 10 edades, ¿cierto? Son 10 edades y eso lo podemos llevar a través del loop. Pero nosotros vamos a hacer un promedio. ¿Y cómo se realiza un promedio? Pues un promedio se realiza dividiendo, como ya sabemos cuántas edades son, dividiendo la sumatoria de todas esas edades en la cantidad de edades. ¿Y quién va a tener la cantidad de edades? Va a ser loop, ¿verdad? Pero ¿quién va a tener la sumatoria de esas edades? Entonces creemos una variable para sumar, pero vamos a inicializarla en 0. Bueno, también entonces decíamos que necesitamos conocer la edad mayor, entonces vamos a decir la edad menor, vamos a inicializarla en 0, la edad mayor, 0, adulto, entonces tenemos adulto, va a ser igual a 0. Entonces, estos son los datos que me van a decir cuántos son menores de edad, cuántos son mayores de edad, cuántos son adultos mayores. Pero de momento, como no hay datos, estamos diciéndole, bueno, puedes permanecer como 0 de momento. Necesitamos conocer la edad más baja, ¿cierto? Entonces vamos a decir que vamos a inicializarla en 0. La edad creo que la más alta también se está pidiendo. Entonces vamos a inicializarla en 0. Bueno, lo importante siempre es tener todo el análisis. Y también habíamos comentado que necesitamos el promedio, ¿verdad? Es decir, sabemos ya dónde están esos datos para realizar el promedio, pero no tenemos una variable donde se va a almacenar ese resultado de la división de esa suma entre loop, que sería promedio. Bueno, partiendo de ahí, ya tenemos, yo diría que todas las variables declaradas ya. Recuerden que podemos declarar un vector, un array, podemos inicializarlo de esta manera, va a estar vacío, pero lo hemos inicializado. Entonces, ¿qué decíamos? Que vamos a utilizar un ciclo. El ciclo que se me ocurre, como sabemos cuántos datos son, sabemos que son 10 y sabemos que van a ser 10 ciclos, se me ocurre que utilicemos un mientras. El mientras que utilizábamos en pseudocódigo, que era en PCIN, ahora en un lenguaje de programación como JavaScript se le llamaría while. Entonces dice que la sentencia while crea un loop, es decir, como un círculo, una iteración que ejecuta, digamos, las sentencias que se encuentren dentro, es decir, no creamos un ciclo porque sí, creamos un ciclo porque dentro de él se van a ejecutar
ciertas sentencias específicas que creamos nosotros. Entonces, debemos delimitarlo. ¿Cómo? ¿De qué manera se hace? Bueno, miren, de esta manera, acá dice que podríamos crear un ciclo while. Entonces, esto de try it es inténtalo. Entonces, ¿cómo lo podríamos intentar nosotros? Let es una forma también de declarar variables en JavaScript, pero digamos que let son un tipo de declaraciones para las variables cuando son locales, por así decirlas. Entonces me dirán ustedes, pero entonces ¿por qué está declarando variables allá tipo var y no let? Bueno, ahorita vamos a mirar a qué nos referimos con eso de locales en el momento, en el lugar donde se está necesitando esa variable en específico. Por ejemplo, por acá tenemos let n igual a 0. Entonces tenemos acá un ciclo while, se abre paréntesis y se cierra paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos que mientras, ya sabemos que es un ciclo mientras que n sea menor que 3 y ya sabemos que n tiene un valor a 0. Mientras que n sea menor que 3, entonces dentro, era lo que decía por acá, que se van a ejecutar unas sentencias en específico dentro de ese ciclo. Para eso se crea, ¿verdad? Entonces aquí debe ocurrir algo aquí dentro. Bueno, una de las cosas que estamos viendo es que aquí n está sumando 1. Eso de n más o n plus o plus sería que n está haciendo una sumatoria de 1 cada vez que exista un ciclo. Por lo tanto, n va a poder llegar a 3, porque entonces cuando exista el primer ciclo ya n no va a valer 0, sino que va a valer 1, después 2 y después 3. Y esa sería la delimitante hasta que n ya no sea menor que 3. Entonces simplemente va a ser 3 ciclos porque cuando ya sea 4 ya no va a ser menor que 3 y ya no se va a realizar esta nuevamente la sentencia que se encuentre aquí. Ya sabemos que esta es la manera de mostrarlo, mostrar los datos por consola. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Empezar a utilizar, para nosotros no va a ser n, sino que hemos llamado a nuestra variable loop. Y miren que esa variable ha sido declarada, es decir, aquí está declarada, se le ha dado un valor de 0. Nosotros también le hemos dicho que el loop tiene un valor de 0. Bueno, otra cosa es, ¿por qué si hemos declarado nos aparecen en gris? Bueno, nos aparecen en gris porque no las hemos utilizado. A medida que vayamos utilizando, esas variables van a cambiar de color. Bueno, nosotros en este caso hemos decidido trabajar con el ciclo mientras y lo vamos a hacer igual, de la misma manera como lo hemos visto en este sitio web, que es donde está la documentación developermozilla.org, documentación de JavaScript. Vamos a decirle, voy a hacer así, voy a intentar ahí, vamos a decirle while, aquí aparece while, y dentro de ese while, ya saben, nosotros no vamos a colocar n porque nosotros tenemos nuestra propia variable, sino que vamos a decir mientras que loop sea menor que 10, bueno, ya en este caso loop tiene un valor de 0, pero entonces mientras sea menor que 10, aquí ya cambió de color porque ya está siendo utilizado. Entonces mientras eso ocurra, mientras eso sea así, que loop es menor que 10, aquí dentro van a ocurrir cosas. Son las sentencias que nosotros vamos a crear. Una de esas cosas que van a ocurrir acá es que vamos a pedirle al usuario a través del módulo que hemos llamado, que le hemos dado el nombre prompt, vamos a pedir los datos.
Los datos de entrada, recuerden que en este caso serían las edades. Dentro de este ciclo, yo puedo declarar un let, un tipo de datos, de variables let, y le voy a decir, le voy a llamar a edad, porque bueno, nosotros vamos a estar ocupando edades y vamos a llamar al prompt, que sería este. Y dentro vamos a decirle a la persona, vamos a darle la indicación. ¿Cuál es la indicación? Digitar edad. Esa es la indicación que vamos a dar. Bueno, si se dan cuenta, estamos definiendo edad, pero está así como raro. Y está así como, bueno, eso de raro es como opaco. Y es porque, nuevamente, porque no la hemos utilizado todavía. Bueno, una vez tenemos la edad, digamos que el usuario ha digitado la edad, debemos analizar las condiciones. Dice, en caso de error deberá notificar y solicitar un nuevo valor. En caso de error, miren, en caso de error deberá notificar y solicitar un nuevo valor. El error, ¿por qué se puede dar? Porque, bueno, el dato que nos están entregando posiblemente no es un número. Entonces, para ello, nosotros tenemos que empezar a hacer ciertas condiciones. Entonces, condiciones vamos a hacer varias. Una de ellas es preguntar o validar si el dato que está ingresando es o no es un número. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, por acá tengo ya una consulta ahí mismo en la documentación de JavaScript. Por acá dice else NAM, es decir, no, la primera N no, bueno, no es un número, no es un número. Entonces, si en el caso dado de que no sea un número, nosotros debemos enviar un mensaje. Por acá dice el isNames, la función, bueno, esto es una función, entre otras cosas. Esta función determina que el dato que yo ubique dentro de ella va a determinar si ese dato es o no es un número. Entonces dice que la función determina cuando un valor no es un número. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí un condicional, ya tenemos sí, sí que. Entonces, si no es un número, pero si no es un número, ¿quién? Entonces, si edad no es un número. Ok, si edad no es un número, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mandar un mensaje al usuario, evidentemente. Y ese mensaje va a ser, por ejemplo, puede ser decirle que el dato ingresado no es numérico. Pues si no es un número. Y le colocamos una exclamación así como para que entienda que no es numérico. Bueno, listo. Aquí tenemos que si el dato ingresado no es un número, de hecho, nos debería enviar este mensaje. Esto de momento se podría ir probando. Nosotros hemos probado, pero vamos a determinar que mientras esto sea 1, vamos a decirle 1. Simplemente aquí vamos a ver si no funciona. Terminal. Bueno, una de las cosas para que funcione o para poner en función nuestro código es, por ejemplo, utilizando
Bueno, por acá, porque apareció aquí. Bueno, en fin, es utilizando, por ejemplo, la palabra node, damos el nombre del archivo. En este caso, el nombre del archivo es vectores, vectores.js. Y aquí haríamos enter y nos está diciendo que digitemos una edad. Pero como lo que simplemente vamos a hacer es una prueba que nos arroja un mensaje de si es un número o no es un número, vamos a decirle hola. Y dice el dato ingresado no es numérico. Entonces, aquí quiere decir, bueno, eh, aquí está el mensaje. El dato ingresado no es numérico. Entonces, quiere decir que está funcionando y nos manda nuevamente a que digitemos una edad. Vamos a decir que la edad es 25. Y bueno, nos vuelve a pedir una edad. Vamos a decirle que es 7. Bueno, ¿y cuántas? Pensé que le había dicho que uno, bueno, en fin, no recuerdo. Aquí lo importante era que el dato ingresado no es numérico. Bueno, aquí mientras, claro, es que loop sigue siendo cero eternamente porque nosotros no hemos determinado que el loop todavía vaya sumando. Pero bueno, entonces ya lo importante es que esto está funcionando y que cuando no es un error, bueno, nos sigue pidiendo números. Entonces eso está bien. Por aquí no se preocupen que ese ciclo no va a ser eterno. Nosotros evidentemente debemos delimitar ese ciclo, ese mientras, ese while, esa variable loop. Bueno, por aquí de lo contrario, lo contrario que sería que si es un número, entonces en tal caso, cuando sea un número, nosotros debemos hacer algo. Debemos verificar o más bien estar seguros o no encontraré la palabra, pero vamos a utilizar una función que se llama parseIn. ¿Qué hace esta función? Que el dato que estamos recibiendo lo va a pasar a entero. Es decir, que esta función lo que hace es que si nosotros escribimos, recuerden que nosotros podemos escribir un carácter. Ese carácter puede ser pues el número 8, pero sigue siendo un carácter. Pero si nosotros utilizamos la función parseIn, a pesar de que eso era un carácter, siendo el número 8, ya lo va a convertir en un número, en un entero. Entonces, esa funcionalidad es la que nos ayuda a estar seguro de que todas las operaciones que vayamos a realizar con esos datos que están ingresando, pues van a ser correctas. Entonces, si se dan cuenta, las tareas que nosotros realizamos en un ejercicio de un algoritmo, generalmente las complejidades tienen que ver más que todo es con las validaciones de los datos de entrada, estar seguro de esto, estar seguro de que si es un número o no es un número, estar seguro de que sí, ok, digitó un número 7 8 9 pero eso no quiere decir que sea un número, sigue siendo un carácter, entonces pasémoslo. La intención del usuario es que eso sea un número, entonces convirtámoslo en, en un entero y lo estamos haciendo. ¿Cómo lo haríamos? De esta manera dentro de la función. Bueno, miren que por aquí está preguntando si es un número, y si es un número pues entonces ahí sí, bueno, se pasa. Bueno, nosotros primero estamos preguntando que si es un número, porque si no, pues no, decimos que no nos conviene, no nos sirve. Entonces, pero en el caso, bueno, cuando ya si es un número, entonces vamos a parsearlo con la función parseIn. Entonces, vamos a decirle que edad, que es el dato que está ingresando, va a ser igual
parseInt, es decir, vamos a convertirlo a entero, vamos a convertir a edad en un dato entero. Y en este caso, como ya estamos seguros de que el dato está bien, podemos empezar a hacer nuestra sumatoria de las edades para llevar una cuenta para realizar el promedio. Entonces yo puedo decirle entonces que suma va a ser igual al valor que tenga suma más el valor de edad. Listo. Ahí hasta el momento, bueno, asumo que todos van entendiendo. Y lo que hemos hecho es unas validaciones, tal. Bueno, otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es, nosotros tenemos que validar, miren, no me lo invento yo, aquí dice, debe validar para cada ingreso que los valores estén en un rango entre 1 y 120 años. Entonces nosotros debemos validar eso. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente con un condicional. Entonces, ¿qué debe decir el condicional? Bueno, la variable inmersa en esto es edad. Entonces, edad debe ser mayor. Bueno, ya sabemos que debe ser mayor, que es, bueno, puede ser mayor o igual a 1, ¿cierto? Bueno, es lo que dice aquí. 1. Entonces, puede ser mayor o igual a 1, porque aquí está 1, el 1, que nos han dicho. Y la otra parte es el 120. Entonces, edad debe ser esto. Y además, bueno, para decir en este tipo de lenguaje de programación, podríamos utilizar doble ampersand para decir y. Entonces, edad debe ser mayor o igual a 1. Es decir, que si es 0, no me conviene, no me sirve, no es lo que busco. Entonces, lo otro es que edad debe ser, puede ser menor o igual a 120. ¿Cierto? Porque por aquí está, que debe estar entre 1 y 120. Entonces decimos que debe ser menor o también puede ser igual. Puede ser menor o puede ser igual que 120. Entonces, a partir de ahí ya estamos haciendo una validación que son los rangos de edades que estamos aceptando. Bueno, en tal caso, en el caso en que no sea ni 1, ni de que sea menor que 1 o mayor que 120, no debería, no deberíamos hacer esta sumatoria a menos que se haga esta validación. Porque, listo, yo para qué hago la sumatoria en el caso de que el valor no me sirva. Entonces, bueno, ese es un punto también que podemos tener en cuenta, y es que solamente hacemos la sumatoria de las edades solamente si hemos verificado que la edad que está ingresando es una edad que nos sirva para nuestro grupo de edades. Entonces, eso también es algo que no hay que pasar por alto. Sí, eso es importante, la verdad que sí. Bueno, entonces simplemente lo vamos a ubicar en ese lugar. Entonces, si eso es cierto, bueno, más bien vamos a ubicarlo ahí. Si eso es cierto, entonces ahí sí lo hacemos. Pero entonces quiere decir que nosotros
en tal caso de que esto no se cumpla, deberíamos mandar entonces un mensaje, ¿cierto? Por ejemplo, el mensaje puede ser, bueno, ahí no se ha hecho la sumatoria, entonces aquí evidentemente no sería. Si esto no se cumple, no se estaría haciendo la sumatoria, entonces no hay problema. Listo, por eso sirven mucho los condicionales. Y aquí lo que diríamos es que el rango de edades puede ser, el rango de edad no corresponde. Puede ser este mensaje que sea, puede que este mensaje sea como lo necesitamos. Y aquí sí, aquí sí que podríamos hacer, si se cumple esto, sí que podríamos decirle, por ejemplo, al loop, si se cumple, bueno, son solo dos. Si se cumple, podríamos decirle al loop que sume 1. Ahí, en este caso. Bueno, miren, ya loop no está en gris, ya está en blanco porque ya lo hemos utilizado. Bueno, vamos a utilizar enseguida edades. Bueno, esa es otra cosa. Que si nosotros nos hemos dicho, ok, esta edad sí nos sirve, entonces de hecho ya hemos dicho al loop que cuente una, y le hemos dicho a suma que bueno, que empieza a acumular su sumatoria. Entonces ya podríamos agregar en nuestro array, en nuestro grupo de datos, recuerden, nuestro grupo de datos se llama edades. Ya podríamos empezar. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros lo podemos hacer por aquí. Podemos agregar, vamos a ver dónde podemos crear un string, acceder. Bueno, aquí están todas las cosas que pueden hacer con un array. Chequear si en un array contiene cierto ítem. Bueno, agregar un ítem a un array. Bueno, esto es lo que necesitamos, agregar un nuevo ítem a un array. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por aquí dice que este ejemplo usa el método push para agregar una nueva cadena al array de frutas. Bueno, esto de que aquí diga nueva cadena al array de frutas, bueno, no nos debe preocupar porque ya sabemos, nosotros sabemos que nuestro vector, nuestro array no es de frutas, es de enteros, pero lo que nos interesa es que es con la función push, y dentro de esa función lo que vamos a hacer es agregar el valor. Aquí están agregando directamente la fruta, el nombre de la fruta, pero nosotros lo que vamos a agregar es lo que contiene la variable en ese momento. Entonces nosotros podemos decir que edades punto push, y entre paréntesis no lo vamos a colocar con comillas. Recordamos que lo de nosotros son enteros, y los enteros no van con comillas. Lo que vamos a hacer es colocar el valor en concreto, que sería la variable, que sería edad. Ya aquí en edades se estaría almacenando la variable esta edad. Entonces ya ahí estaríamos avanzando. Pero una vez hemos aceptado y hemos decidido, ok, esto es lo que a mí me sirve. Entonces, una vez eso sucede, yo puedo decir, ok, pero esta edad, ¿a qué grupo corresponde? Entonces, aquí necesitaríamos un condicional. Recuerda que nosotros necesitamos identificar si son, a qué grupo de edades corresponde. Eso, bueno, eso se llamaría, en análisis de datos, aquí generalmente, eso se llamaría grupos etarios. Bueno,
grupos etarios, creo que es grupos etarios. Entonces, aquí lo que vamos a definir son los grupos de edades. Está ingresando una nueva edad, pero ¿a qué grupo corresponde? Entonces yo debo preguntar, ¿edad es menor o igual a 17? Si eso fuese cierto, no quiere decir que todas las edades que ingresen a ese condicional, perdón, no quiere decir que todas las edades que existan van a ingresar a este condicional, no. Solamente van a ingresar a este condicional las edades que cumplan con esta característica, que sea menor o igual a 17. Partiendo nosotros de que a partir de los 18 años sería mayor de edad. Listo. Eso para nosotros, en otros países podría ser a partir de 21. En este caso, bueno, solamente sería hacer la alteración aquí de las condicionales. No pasa nada con eso. Bueno, pero ¿qué pasa si es menor o igual a 17? Bueno, entonces ponemos a que menor. Recuerden que nosotros tenemos una variable menor. La ponemos a sumar, a que sume 1. Ah, ok, menor. Antes llevabas 0, ahora llevas 1. Ahora, ¿qué debo hacer? Otra cosa que debo analizar es que además, en el caso de que esta variable sea esté entre el rango de menor o igual a 17, yo debo empezar a validar, a investigar, a indagar cuál es la edad más baja. Y en realidad yo no voy a ponerme a buscar la edad más baja donde estén en el grupo etario de adultos mayores. Tampoco lo voy a hacer en el grupo de mayores de edad. Yo debo buscar la edad más baja es en el grupo de menores de edad. Recuerden que por acá dice cuántos adultos mayores, la edad más baja, la edad más alta. Y es fácil, si me piden la edad más baja, evidentemente debo buscarla en el grupo de menores de 17. Entonces ahí, pero entonces, ¿cómo determinamos cuál es la edad más baja? Entonces eso se van a dar cuenta que es algo bastante sencillo, simplemente con un condicional. Recordamos que nosotros tenemos una variable ya definida que se llama edad baja y la tenemos en 0. Listo. La hemos inicializado en 0. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a utilizarla. Edad baja. Vamos a preguntar, ¿edad baja es igual a 0? O, bueno, les comento que en estos tipos de lenguajes de programación como JavaScript podemos escribir O con doble barra, ok, para que tengan en cuenta. Bueno, o si edad baja es, bueno, no sería, es mayor que edad. Bueno, si esto ocurre, ¿cómo así? Bueno, edad baja, primero que todo, hay que analizar. Si edad baja es igual a 0, por favor, entre aquí, a este condicional. Por favor, entrar a este condicional si usted es igual a 0. ¿Cuál es la otra característica o otra opción que se debe cumplir para que entre aquí nuestra variable en el caso de que esté en el rango de los menores de 17? Bueno, de que edad baja sea mayor que edad. Es decir, yo estoy buscando la edad más baja. De momento puede ingresar una edad. De momento ingresa. De momento ustedes dirán, pero es que edad baja siempre va a ser la edad más baja. Pero no, para iniciar, nosotros en la primera les estamos diciendo que si edad baja es igual a 0, por favor, entrar aquí. Y ya no vas a valer 0, sino que edad baja te vamos a obligar a que tu valor sea igual a edad.
Listo, aquí así solucionamos eso de que hemos inicializado edad baja en 0. Si eres igual a 0, no señor, estás en pañales, entonces vamos a pasarte aquí a el valor que tenga edad. Pero en el segundo ciclo, edad ya va a cambiar, porque digamos que en el primer ciclo edad tenía una edad de 35 años. Listo, ingresó en el primer ciclo. No, perdón, aquí solo ingresan los menores de 17. Ah, ok. Ok, bueno, en el primer ciclo edad es de 16 años. Listo, entonces ya edad baja tiene un valor de 16. Bueno, entró aquí 16. Pero eso fue en el primer ciclo. En el segundo ciclo, edad ya no, la edad que se ingresa ya no es 16, ingresan una nueva edad. Y esa nueva edad es de 7 años. Entonces aquí preguntamos, como sabemos que va a ingresar aquí, ¿por qué? Porque va a ser menor o igual a 17, no tiene que ser igual a 17, puede ser menor que 17. Y 7 es menor que 17, entonces ingresa aquí. Y pregunta, ¿edad baja es igual a 0? No, es una razón para que no ingrese acá. Pero la otra pregunta es, ¿o edad baja es mayor que edad? Claro, recuerden que edad baja en este caso tiene un valor de 16, pero el nuevo valor de la variable edad ahora es de 7. Ok, entonces edad baja es mayor a edad. Por favor, ingresar aquí. Y ahora edad va a tener un valor igual, edad baja va a tener el valor igual a edad. Y ahora edad baja, su valor va a ser de 7. Y así nunca vamos a perder la edad más baja. Bueno, espero que esa explicación haya sido bastante clara y suficiente. Mientras, podemos continuar, porque aquí ya hemos finalizado cuando el grupo sea de menores de edad, porque otra opción es si está entre los mayores de edad. Entonces, es, entonces puede ser, vamos a ver, si aquí dice, bueno, si nosotros sabemos que los mayores de edad pueden ser a partir de los 18, pero dice que para el ejercicio anterior, suponga que un adulto mayor debe tener una edad igual o superior a 60. Entonces tenemos tres grupos. Unos que sean menores de edad, que bueno, suponemos son menores de 18. Los que son mayores de edad, que son de 18 en adelante, pero esos mayores de edad solo van a llegar si los adultos de edad, los adultos mayores inician a partir de los 60, entonces los mayores de edad finalizan en 59. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tendríamos un grupo, un condicional. Entonces diríamos que si edad es, bueno, en este caso sería mayor o igual a 18, mayor o igual a 18 para que parta, esa sea la base. Y también podríamos decir, eh, que a ver, sí, vamos a decirle que y edad es menor o igual a, bueno, habíamos dicho 59. Entonces, lo importante es que aquí se cumpla un rango. Aquí decimos que para los mayores de edad debe ser que sean mayores, que sea mayor o igual a 18. Para que se cumpla, es decir, para que la variable ingrese aquí. Para que la variable ingrese aquí debe cumplirse estas condiciones. Que sea mayor o igual a 18 y que la edad también sea menor o igual a 59. Es decir, que si pasa de 59, no, porque debe ser menor o igual. Entonces, aquí, de esta manera podríamos hacerlo.
¿Y qué haríamos ahí? Bueno, ahí simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, aquí en realidad no tendríamos que bajar esto porque lo que necesitamos es saber simplemente si es que mayor, entonces lo sumamos, mayor, listo, ahí ya mayor llevaría la sumatoria, porque por acá creo que nos están pidiendo, son menores de edad, la cantidad de personas que son menores de edad, mayores de edad, cuántos son adultos mayores, entonces aquí ya llevaríamos el acumulativo de cuántos son mayores de edad. Ahora faltaría cuáles son o cuántos son, cuáles y cuántos adultos mayores. Bueno, aquí seguimos haciendo nuestro condicional. Entonces el condicional diría, sí, bueno, ya en este caso, edad debe ser mayor o igual a 60 y edad debe ser menor o igual a 120. Esas son los parámetros que nos están pidiendo. En este caso, si se cumple esta condición, yo debería decir que, pues, adulto, nosotros tenemos una variable para los adultos, que adulto sume una. Ahora, otra cosa es que nos están pidiendo conocer cuál es la edad más baja y cuál es la edad más alta. Entonces debemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos ya una variable de edad alta. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Edad alta es menor que edad. Entonces, en el caso de que edad alta sea menor que edad, que en cualquier caso que inicie va a ser menor. ¿Por qué? Porque recuerden que edad alta está inicializando en 0. Bueno, yo por aquí ya yo utilicé menor, mayor y adulto, y aquí siguen en grises. Vamos a ver si no las he ubicado bien. Menor, mayor, adulto. Menor. Bueno. Ok. Debe ser porque no está apareciendo ninguna asignación, sino que colocamos directamente el más. Puede ser eso. Bueno, entonces por acá tenemos edad alta. Si edad alta es menor que edad, que eso de entrada va a ser así, porque ya sabemos que edad inicializa en 0. Entonces, edad, si es así, entonces edad alta va a ser igual a edad. Pero recuerden que esto se va a cumplir solo cuando esto acá se llegue a dar. Bueno, de resto, parece hasta el momento que estaría bueno, pero por acá promedio no lo hemos utilizado, entonces vamos a utilizar promedio. ¿De qué manera? Bueno, entonces, como ya tenemos suma, aquí suma, ya lo tenemos. Ya tenemos suma, entonces lo que vamos a hacer es, por acá vamos a decir que promedio va a ser igual a suma entre, bueno, decíamos que para eso habíamos creado loop, ¿verdad? Entre loop. Entonces, ya ahí tenemos, ya sabemos nosotros cuánto es loop. Y bueno, los ciclos que va a realizar el mientras. Bueno, así, de esta forma, ya nosotros creo que habríamos terminado nuestro ejercicio.
Aquí empezamos a probarlo. ¿De qué manera? Bueno, mostrando, viendo si los datos promedio. Bueno, entonces viendo si los datos que hemos procesado, bueno, ahí nuestro ejercicio funcionan. Bueno, voy a separar todo el código con un salto de línea. Entonces voy a colocar, yo siempre hago esto, console log, y hago un salto de línea. ¿Cómo hago ese salto de línea? Lo hago con así, con 3 y con una N. Esa N es como un salto de línea. Y después lo que voy a hacer es empezar a mostrar los resultados. Sería console.log y nuestro primer resultado, bueno, debemos colocar mensajes. Por ejemplo, vamos a colocar grupo de edades. Por ejemplo, para que veamos el conjunto de datos que se han almacenado. Y concatenamos, vamos a concatenar con coma y escribimos edades. Bueno, lo hice con coma, puede ser que sea con más, pero lo he hecho con coma. Bueno, además del grupo de edades, yo puedo colocar esto acá, copiar. Generalmente cuando uno copia y pega es cuando se equivoca, pero bueno, aquí grupo de edades, después voy a colocar los menores de edad. Menores de edad, y aquí coloco la variable, se llama menor. Por acá sería mayores de edad. Y la variable se llama mayor. Por acá, bueno, adultos mayor. Entonces por acá, ¿qué otro dato? La edad más baja. Edad más baja. Entonces vamos a colocar edad baja. Edad más alta. Entonces, edad alta. Y bueno, yo creo que ya por último sería el promedio. Promedio de edad. Y por acá podemos ubicar promedio. Por acá. Bueno. Entonces, de esta manera, la idea es que mostremos por pantalla los resultados. Pero vamos a hacer una prueba. Nosotros decimos, para hacer pruebas, bueno, necesitamos que sean 10, pero vamos a hacer la prueba con 3. Vamos a hacer la prueba con 3 porque si hay algún error, bueno, ahí nos damos cuenta, fueron 3 y listo. Vamos a ver si por acá dice que está corriendo. Vamos a ver por aquí. Está. Bueno, aquí entonces en la terminal lo que hacemos nuevamente es ejecutar el archivo.
Y una vez ejecutamos el archivo, bueno, vamos a colocar una edad. Vamos a colocar los tres tipos de edades. Entonces vamos a colocar que sea 7, otra que sea, por ejemplo, 36 y otra que sea 68. Y bueno, nos dice que grupo de edades nos muestra el conjunto completo. ¿Recuerdan cuando iniciamos el video que decía que nosotros realizamos nuestro propio conjunto de datos, pero que eran datos numéricos enteros? Bueno, es totalmente igual, si se dan cuenta, es parecido a nuestro conjunto de datos. Entonces, este es el conjunto de datos que se ha creado. Aquí estamos almacenando información de manera temporal. Entonces, a partir de este conjunto de datos, estamos mirando si cuántos son menores de edad. Entonces, miren que menores que 18 sería 1. ¿Cuántos son mayores de edad? Es decir, entre 18 y 59, 1, que sería de 36. ¿Cuántos son adultos mayores? Es decir, mayores de 60 años en adelante, 1. La edad más baja, 7. Edad más alta, 68. Promedio de edad, 37. Y bueno, ustedes dirán, ok, pero súper fácil porque solo fueron 3 datos. Entonces, listo, ya nosotros hicimos una prueba. Vamos a colocar más datos. Vamos a decir que sean ahora lo que nos pide el ejercicio, que son 10 datos. Entonces, volvemos a ejecutar. Y aquí nos va a pedir, bueno, edad. Ahora sí, vamos a colocar edades variadas. Vamos a decir 15, vamos a decir 28, vamos a decir 63, 7, 34, 76. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro en rango 11 años. Vamos a colocar 55 que está entre los mayores, y vamos a colocar 93 y quedaría 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver. Sí, falta un dato. Vamos a colocar 2. Bueno, tenemos un conjunto de datos que es el grupo de edades, que sería este que está acá. Dice, bueno, en el orden que nosotros lo ingresamos: 15, 28, 63, 7, 34, 76, 11, 55, 93 y 2. De los cuales dicen que menores de edad hay 4. Vamos a sumar 1, 2, 3, 4. Eso es cierto. Dice que mayores de edad hay 3. Vamos a ver si es cierto. Mayores de edad. Bueno, este sería 1. Este sería 2. Y este sería 3. Entonces es cierto. Dice que adultos mayor hay 3. Entonces, adultos mayor, entonces este sería un adulto mayor, este sería un adulto mayor y este sería un adulto mayor. Entonces, eso es cierto. Dice que la edad más baja es 2. Aquí está, eso es cierto. Dice que la edad más alta es 93. Aquí está, entonces eso es cierto. Y dice que el promedio de edad es de 38.4. Entonces creo que nuestro ejercicio ha finalizado y creo que lo hemos logrado. Creo que lo hemos logrado según lo que pedía, según los requerimientos, ¿verdad? Porque son unos requerimientos.
Según los requerimientos para la aplicación, que son estos, para nuestro ejercicio, creo que lo hemos logrado. Si se me ha escapado algo, bueno, me pueden comentar, la verdad. Pero de momento creo que está funcionando. Ah, que se le podrían agregar más cosas. Sí, claro, se le podrían agregar más cosas. Ah, que se podrían hacer más condicionales. Sí, se podrían hacer más condicionales. Por ejemplo, acá no nos dimos cuenta de esto de el rango de edad no corresponde. Es algo que no vimos. Vamos a chequearlo. Vamos a darle una edad. Vamos a decir que la edad es -7. El rango de edad no corresponde. Ok. Vamos a decirle que es 121. El rango de edad no corresponde. Ok, entonces está funcionando. Vamos a decirle que es 120. Ok, funcionó. Vamos a decirle, hola, el dato ingresado no es numérico. Ok, o sea que de momento solo debería haberme contado uno. Es decir, solo debería haber contado uno ese ciclo. Eso es otra cosa que no hemos validado. Es decir, de momento este no debió haberlo contado el ciclo. Esto tampoco debió haberlo contado el ciclo, esto sí debió haberlo contado el ciclo y esto no debió haberlo contado el ciclo. O sea que deberíamos tener 9 opciones más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63, 12. Ok, entonces nos contó, vamos a ver si es cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este de acá 10. O sea que está bien, está correcto. Porque hicimos esta prueba, no la sumó. Hicimos esta prueba, no la sumó. Hicimos esta prueba, no la sumó. Es decir, no la sumó en el ciclo. Esta de acá si la agrego al ciclo, que sería 1, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para el ciclo y corresponden a estos. Entonces, creo que esa nueva prueba también funcionó. Entonces, hasta aquí ha sido todo. Les agradezco mucho por visualizar este video. Pueden hacer todos los comentarios que deseen y las sugerencias también. Y bueno, comentar la forma como están haciendo sus ejercicios para recibir datos de entrada por consola en JavaScript. Muchas gracias y hasta la